la ley de medicamentos sale con una gaceta, una resolución 028, que demuestra en este caso la parte sin previsión y sin planificación que lo hicieron previamente, porque a la semana tuvieron que modificarla. En este caso el principal afectado es el paciente, el usuario, el venezolano que va a los hospitales a buscar atención médica, y al darle el récipe, los que los emitimos, bien sea los médicos, los odontólogos o farmacéuticos autorizados por la ley, tenemos que estar llenando una serie de formularios que no tienen ningún tipo de reglamentación hasta ahora, y esta situación va a acarrear de que el paciente va a estar siendo ruleteado por el propio gobierno, toda vez que al darle un récipe tenga problema en la farmacia o en el lugar donde va a ser emitido o expendido, tiene alguna dificultad, tiene que regresar nuevamente al centro hospitalario, público o privado, para que el que está emitiendo el récipe tenga que hacerlo nuevamente. Es decir, que si está en un hospital donde de paso no hay récipe, en los hospitales de Venezuela, en ningún hospital podemos hablar de que hay algún porcentaje importante de la presencia de los récipes. Si acaso tendrán el 5 o el 6%, y de paso los médicos residentes son los que llevan su papelería para poder hacer la indicación y el récipe. Entonces el gran afectado va a ser principalmente el paciente. Si bien los profesionales somos sancionados de alguna manera, los que emitimos los récipes y los que los venden también con sanciones pecuniarias, el paciente no tiene sanción escrita, pero desafortunadamente es el que sufre las últimas consecuencias o las peores consecuencias en esta cadena. Siendo el más importante, no se coloca ningún parámetro que favorezca al paciente, pero es el que en el hospital sufre esa consecuencia, que la peor es la muerte. Entonces el gobierno, en lugar de estar haciendo cosas de última hora y en estos momentos de hiperactividad política, vemos entonces de que el que sufre esa consecuencia del paciente, y los profesionales también, pero fundamentalmente el usuario, el que va a los hospitales, el que va y es atendido en una cola de 40 pacientes que ve un médico o un odontólogo, que somos los que realmente vemos los pacientes en los hospitales, en la área específica de cada quien. Entonces si vas a pasar unos 20 minutos viendo al paciente, después de 20 minutos o media hora llenando unos récipes, vemos entonces que en lugar de ver los 40 pacientes que ve un médico en la emergencia, tendremos que ver 10 o 15, y la cola va a ser bastante considerable. En ese caso le estamos diciendo a nuestros pacientes, a los usuarios, al pueblo de Venezuela, que vaya directamente a la dirección del hospital a hacer el reclamo, o en todo caso a la dirección de salud, o que le reclame a la ministra, que es la que dirige el órgano rector de la salud, y que está dando unas informaciones donde de paso menciona 172 medicamentos que no necesitan récipe, pero resulta que tenemos más de 7.500 medicamentos en el stock de las farmacias y los expendedores de medicamentos aquí en Venezuela. ¿Qué quiere decir esto? Que más del 90% de los medicamentos necesitan récipe, y eso no lo explicó de ninguna manera la ministra, lo dijo de una forma muy sutil, donde de pronto la gente pudiera estar entendiendo que de esos 172 quedarían unos 50 por fuera, pero no es así. El 92% de los medicamentos aproximadamente necesitan récipe, es decir, más de 7.000 medicamentos aproximadamente necesitan ese récipe, y tienen que ser emitidos por los que firmamos los récipes en los hospitales públicos y privados. Por eso es que el principal afectado, yo diría que hablando de porcentaje,
en un 80% es el paciente y el resto somos los profesionales que estamos autorizados para emitir los récipes a nivel nacional. Entonces, realmente, un llamado a los pacientes para que hagan reclamo y también al ministerio para que esa resolución 028 y la resolución 030, tanto la del 19 modificada y publicada el 26 y la 030 también publicada el 26 de este mes, sean derogadas y llamen a los que podemos asesorarlos en la discusión de esta materia, comenzando por el usuario, el paciente, que necesita participar activamente en esta situación que es bien enojosa o mucho más enojosa para ellos, porque es el usuario el que está allí en los hospitales recibiendo los embates, haciendo la cola y desafortunadamente el que sufre las últimas consecuencias que van desde una mejoría relativa hasta desafortunadamente el fallecimiento. Ahora, quisiera pues una solución de parte de la Federación Médica Venezolana con relación a esta resolución 028. El presidente de la Federación de Farmacéuticos pues decía que el ministerio debía antes pues hacer una campaña tanto educativa como informativa. ¿Están también ustedes de acuerdo con esto? Pero lo primero que debe haber hecho el ministerio es que a los 60 días después de haberse aprobado esta ley de medicamentos, si la ley de medicamentos fue aprobada la primera semana de agosto del año 2000, a más tardar la primera semana del mes de octubre del año 2000, debió haber emitido la reglamentación de esa ley, pero pasaron 12 años y 8 meses para que de manera transitoria, no, de manera parcial y mediante una resolución y no un reglamento, hace algunas modificaciones en relación a ello. Si nos ponemos a revisar la ley, realmente hay unas lagunas inmensas con relación a estas resoluciones. Pues no puede pasar la resolución por encima de la ley y hay algunos elementos importantísimos como revisar